Con nosotros mi querida Silvia Cherem, que ella, por supuesto, usted la conoce, Premio Nacional de Periodismo. Estábamos recordando precisamente por qué ganó el Premio Nacional de Periodismo, un artículo que se publicó en el Reforma sobre una pareja que sobrevivió al tsunami. De verdad impresionante ese artículo, que después se convirtió también en otras cosas. Bueno, y este libro que a mí me encanta, que se llama El Grano, que es Vida y Visión de don Lorenzo Sarditge, fundador de Bimbo, que es una maravilla. Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo porque cuentan desde que él empieza a ayudar a su, bueno, desde antes, pero desde que empieza a ayudar a su tío en la panadería, no una panadería que estaba en el centro, lo que ha sido también la vida de muchos inmigrantes, ¿no? Que tenían que dormir ahí porque no tenían otro lugar en donde dormir. Después incluso me encantó cómo compran los hornos para empezar a hacer ya Bimbo como una industria, las vicisitudes que pasaron para instalarlos, las alianzas que tiene que hacer incluso con algunos de sus grandes operadores para poder seguir operando. La verdad es que es un libro apasionante sobre la historia de uno de los grandes empresarios del mundo, porque hay que decir claramente que Bimbo es la panificadora más grande del mundo, nada más. Increíble. Empezó con dinero prestado, con un sueño, y hoy, tienes razón, la panificadora más grande del mundo. Y bueno, en este libro que es para cualquier persona que quiera conocer la historia o que quiera verdaderamente adentrarse en lo que es tener un sueño y cómo llevarlo a cabo, cualquier emprendedor va a poder entender de qué estaba hecho don Lorenzo, cómo es que don Lorenzo echa a andar esta idea, porque no era más que una idea, y cómo él tiene muy claro que un negocio es un riesgo calculado. Cómo tienes que tener todos los hilos en la mano, verdaderamente estudiarlos. Y bueno, como bien claro lo dijiste, muere su padre cuando él tiene 18 años, se tiene que quedar a cargo de ayudar a su madre a sacar a los demás hermanos. El negocio del papá, que era incipiente, apenas empezaba a despegar, era el molino, y él no quería quedarse como un panaderito toda la vida. Y cuando le vienen a montar un horno allí al molino, el cuate que viene a montarlo, y yo me imagino la escena, imagínatelo tirado en el piso, montando el horno del molino, le empieza a contar que él lo mandaron al American Institute of Baking para ser el director de una gran fábrica de pan de caja, pero que el que era el dueño, porque su padre tuvo que vender todo porque se quedó sin un quinto, el que era el dueño no le interesaba y vendía pan mohoso. Y decía, si a alguien le interesara esto, ¿se imaginan lo que esto podría ser? Y así empezó. Claro. Y quiso llamar al tío, llamar al cuñado, y luego se dio cuenta que ese hombre que estaba montando el horno podía darles el know-how, era Alfonso Velasco, Así y lo es. asocian. Y ahí empieza toda esta historia, como te digo, hasta con dinero prestado. Oye, Silvia, ¿cuál se te hace a ti que es finalmente la clave del éxito de don Lorenzo? ¿Qué habrá sido la clave del éxito, no de él en lo personal, sino también de la mística que hizo en BIM? Mira, era un visionario completito, en todos los sentidos de la palabra. ¿Quién anunciaba pan? En todos los periódicos, en la radio. Él empezó a entender que había que publicitarse, uno de los secretos. 2, un liderazgo a toda prueba con disciplina, austeridad, reinversión continua, ni un quinto, o sea, hasta el último día de su vida, austero hasta decir basta. Nunca se creyó el éxito de ningún tipo. Y tener todos los hilos en la mano. Si tú ves el plan de negocios que creó en 1945 con su puño y letra, sin siquiera haber pasado por ninguna universidad, todo lo tenía contemplado. Desde cómo ir a cada miscelánea y preguntar cómo iban a presentar el pan, hasta lo que se te ocurra, cuánto pesaba la harina, cuánto pesaba cada uno de los elementos. Todo absolutamente calculado. Y tan lo hizo bien que ganaron dinero desde el primer día. Y tan lo hizo bien que Alfonso Velasco, que fue quien dio todo el know-how, pudo haber muerto como un hombre
multibillonario, porque tenía el 10% de las acciones simplemente por lo que sabía y la posibilidad de comprar 10% más. Y a los 15 años o 10 años empezó a fastidiarse el látigo riguroso que don Lorenzo tenía con todos, consigo mismo también, y creyó que él era el dueño de la sabiduría detrás de Bimbo y que él podía solo. Y cuando estaban montando la planta en Monterrey, ahora que está tan de moda Nuevo León. Pobres. No tan de moda como quisiéramos nosotros. Exacto. Bueno, cuando estaban montando la planta allí, decidió decirle a don Lorenzo, te voy a hacer la competencia. Yo ya me asocié con gente aquí, con los del Nopal, y ya no quiero saber de tu Bimbo y te regalo y te vendo las acciones. Y ese gran error le costó muy caro, porque quebró una vez, quebró 2 veces, y acabó dejando a su familia en una situación bastante deplorable y precaria. Y me lo contaron las hijas mismas. Y él creyó que sabía todo. Pero ¿sabes qué no sabía? Bimbo no solo es una empresa que fabrica pan o pastelitos, es un sistema de distribución. Que eso es lo más importante y ha sido el éxito de cualquier empresa de tamaño mundial. Coca-Cola, Bimbo, etcétera, y finalmente ese ha sido el éxito. Las cerveceras. ¿Sabes qué me decían en los pueblitos? Sabíamos la hora por la hora a la que pasaba el camión de Bimbo. Claro. O sea, era una puntualidad, un rigor en que tú ves un camión, siempre lo verás limpio, siempre verás uniformado al personal, siempre verás impecable el servicio. Hay toda una mística atrás. Eso es otra cosa. Yo creo que una persona que trabaja en Bimbo se siente orgulloso de trabajar en Bimbo y eso se lo transmiten a todos los clientes. Cuando yo me acerqué a él, eso era lo que yo quería entender. ¿Cómo era posible que todo estuviera tan impecable? ¿Qué había detrás? ¿Y sabes qué había detrás? Manuales y manuales y manuales que él mismo creó de absolutamente todo. A grado tal que su cuñado Jaime Jorba, que fue el gerente de ventas, le llamaba, burlándose de él, por supuesto, don Manualito. Porque decía, para todo quiere un manual. Y eso es lo que le dio continuidad al grupo y continuidad a la empresa. Oye, todos los años tienen la atención Bimbo de mandarme una canasta. Todos los años veo una marca nueva que ya compraron y es impresionante. Este año, te puedo decir sin temor a equivocarme, que la mitad de las cosas que me mandaron no las conozco. O sea, no las conozco en función del crecimiento que ha tenido y porque hay muchas que están en otros mercados. O sea, que las importaron de otros mercados, pero que ya son propiedad de Bimbo. Te estoy hablando desde tostadas, te estoy hablando de productos hechos de masa madre, pero tostadas de arroz, pero panes, por supuesto, los que ya conocemos, Marinela, Bimbo, Tía Rosa, por supuesto, todos los productos de Barcel, etcétera. ¿Cómo de verdad ha sido también continuar ese legado de Lorenzo, pero con esa expansión que ha sido, no puedo decir salvaje, sino que ha sido tremendamente inteligente, porque siguen ganando dinero, ¿no? Porque si no, entonces dirías, oye, qué expansión tan a lo menso. Pero en Estados Unidos llegaron a comprar empresas importantísimas y hoy dominan el mercado de los Estados Unidos, cosa que pocas empresas pueden decir, bueno, no pocas, es la única empresa mexicana que lo ha hecho. Fíjate que a mi casa también llegaba en época de don Lorenzo la canasta y tenía la misma impresión que tú. Y llegaba y era el botín para mis hijos, luego para mis nietos. Era una cosa de no poderse creer. Y efectivamente las transiciones, y ahí está marcada muy claramente la segunda transición en el libro y la tercera con el prólogo de Daniel Servitje. Don Lorenzo se enfocó en el mercado mexicano y lo hizo muy bien. Roberto, su hermano, comenzó la expansión a Estados Unidos y a Centroamérica y Sudamérica. Y es Daniel quien ha hecho una expansión brutal, claramente lo dices, muy inteligente, muy acertada, con muchas dificultades, muchos aprendizajes en el mundo entero. Y bueno, hay esta mística de la reinversión, hay esta mística de la austeridad, y es como se manejan y es como han crecido.
Oye, ¿hacia dónde te parece que puede ir, además de esto? Porque cuando ves este crecimiento, a lo mejor cuando lo ves desde el minuto uno, ¿no? De que empezaron a comercializar el pan de caja, que eso era también inusitado, porque tú lo dijiste y te lo narras muy bien ahí, el pan se ponía mohoso inmediatamente, se hacía durísimo, no podías venderlo, y ellos fueron los que vinieron a innovar. Yo creo que cuando empiezas a ver lo que ha sucedido y cómo fueron poco a poco haciendo más cosas, siempre dices, no, es que esto ya está topado, ¿no? Hoy en día con esta expansión dirías, no, es que ya también están topados. ¿Crees que van a seguir creciendo? Pues habría que preguntárselos a ellos, pero tienes razón. Imagínate, ¿a qué grado era la innovación que Pan Ideal vendía el mismo pan en papel parafinado? Y ellos empiezan a hacerlo en estas bolsas que ves lo que estás comprando, que ves y además con sellos muy claros para que lo que entregan el lunes lo recojan el miércoles, que no haya, por eso te digo que es un sistema de distribución, para que no haya absolutamente nada viejo en el mercado en ningún momento. Y bueno, pues todo esto era innovar, creatividad, y es lo que han mostrado que hacen, una creatividad sin límite. Así es que si me preguntas a mí, yo creo que vamos a seguir viendo productos nuevos en cada canasta que veamos cada diciembre. Sin duda. Oye, mi querida Silvia, ¿dónde pueden encontrar el libro? Dile a la gente qué editorial y todos los datos para que lo disfruten como yo lo disfruto. A ver, el libro está publicado por Penguin Random House, es editorial Conecta. Es el libro que yo hubiera querido escribir desde el principio. Don Lorenzo vio una versión de esto, pero como él la quería, que como a él no le gustaba quedarse con los créditos de nada, lo que él buscaba es que luciera su equipo. Y me obligó a que Roberto Servitje tenga un capítulo y Jaime Jorba tenga otro capítulo. Y yo los hubiera entrevistado de todas maneras, como entrevisté a 100 gentes más para hacer aquel libro. Pero el hecho de que tuvieran un capítulo aparte no permitía ver lo que yo quería, las luces y las sombras del propio visionario que era don Lorenzo. Ahora está reescrito todo el libro, integrando todo el material, vuelvo a decirte como yo lo hubiera querido. Se presenta este jueves en Club de Industriales con una mesa muy destacada y allí va a estar también Daniel Servitje. Y me encantará que quien quiera venir, venga, nada más tiene que llamar a registrarse al Club de Industriales. Y el que no, va a estar en un YouTube en vivo, @PenguinLibrosMX. Y el libro está a la venta ya en todos lados. Perfectamente. Pues mi querida Silvia Cherem, como siempre, es un gusto tenerte aquí en tu casa. Gracias, querido Te lo Paco. agradezco mucho. Las dos